Entonces decía, bueno, el flujo saliente por la tobera tendrá esa velocidad E, pero que va a ser relativa a la tobera o al dispositivo. ¿Se entiende? Es decir, no va a ser una velocidad absoluta, no va a ser una velocidad, digamos, no necesariamente va a ser la misma velocidad que el sistema, un sistema de referencia fijo a la Tierra, va a visualizar en la velocidad de desplazamiento del objeto. Esto como para empezar. A ver, voy a... Entonces, ¿dónde... Bueno, y terminemos lo siguiente, terminemos de ver el enunciado. Además, en este ejemplo dice, bueno, asuma que la resistencia aerodinámica, la fuerza de drag, es nula. O sea, no hay fuerza de drag. Y la única fuerza externa que aparece sobre el objeto es la fuerza gravitatoria, la aceleración de la gravedad, en definitiva. Dice además que las derive la ecuación diferencial del movimiento del cohete o de la velocidad del desplazamiento del cohete, BT, integrándola en función de las condiciones iniciales donde el cohete arranca con velocidad cero en el tiempo cero. Bueno, no vamos a resolver toda la integral, pero sí veamos el análisis que hace. Por empezar, ¿dónde definirían ustedes el volumen de control aquí? ¿Y qué características tendría ese volumen de control? Espero su respuesta. Coincidente con las paredes del cohete ese y sería móvil, indeformable. Claro, muy bien. O sea, mi volumen de control tendría la forma interna de las paredes donde está retenido el fluido. Donde está retenido y por donde pasa, que sería la frontera inferior. Y claro, y sería un volumen de control indeformable, como decís vos, y además móvil con esa masa de fluido, desplazable. Entonces, ese volumen de control va a tener la particularidad de que va a tener un flujo saliente y no va a tener un flujo entrante. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, si nosotros antes de entrar acá, vamos a la ecuación más genérica. ¿Dónde estaba esto? A ver, acá. Vamos a la ecuación genérica. Y esa ecuación genérica nos decía que la sumatoria de fuerzas externas aplicadas sobre mi volumen de control se equipara a la sumatoria de fuerzas internas. Y esas fuerzas internas tendrán que ver con la variación en el tiempo en este caso, la cantidad de movimiento interna que tiene el fluido, o sea, la integral dentro del volumen de la densidad por la velocidad punto a punto que tenga dentro del fluido, que tenga dentro del volumen de control cada punto del fluido, dentro, decía, por su diferencial de volumen. Básicamente, esto está vinculado con la variación en el tiempo de la masa interna del volumen de control. Eh, Más, y esto es lo interesante, la sumatoria de las fuerzas, y eso creo que no lo dije anteriormente, sí fue explicado en los videos que les propuse. En realidad esto es la sumatoria de las fuerzas superficiales, viene bien para recordarlo, superficiales, aplicadas sobre qué? Sobre las fronteras del volumen de control. Y en este caso, ¿qué fuerzas superficiales tendríamos en cuenta? Puede ser que eran las que eran normales al volumen de control, digamos, a las caras.
anormales a las caras, claro. En este caso, seguro sabemos que tenemos un flujo saliente. Como acá dice, la sumatoria de todos los out, o sea, todos los salientes, todos los flujos salientes, flujos caudales másicos salientes por su velocidad de salida. El caudal másico sería el Q caudal volumétrico por la densidad. Y a eso le tenemos que restar lo que ingresa, que en este caso no ingresa nada. En realidad hay todo flujo saliente, por lo menos no tenemos nada que nos salga. Vamos a ver después un ejemplo donde también tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, si tuviésemos efectos de presión o variación de presión, la presión o las fuerzas de presión sobre cada una de esas áreas entrantes o salientes de flujo. En este caso no sería necesario tenerlo en cuenta. O sea, se desprecia el efecto de la diferencia de presión entre el interior del volumen de control y el exterior. Entonces, nosotros vamos a tener, decíamos, unas fuerzas superficiales y esas fuerzas superficiales van a ser en definitiva igual a la sumatoria de fuerzas externas. Bien, vamos a ver cómo avanza esto. Sí, yo me mandé una macana ahí al asumir, esto está mal, lo que dije al principio, asumí que no va a haber variación variación de masa en definitiva dentro del volumen de control. Y eso es un error porque lo que asumimos al principio es que el flujo másico que pasa por la tobera, o sea, este flujo másico es constante. Nunca dije que la masa retenida dentro de la tobera es constante. Ahí fue un error mío. No sé si ustedes lo observaron. Entonces, este término no es igual a cero. No hay. ¿Por qué? Porque existe una variación. O sea, se asume que hay una variación de la cantidad de masa retenida dentro del volumen de control a lo largo del tiempo. Es decir, hay una variación en temporal de esa masa retenida. ¿Se ve? Y esa masa se desplazará a una velocidad v. Vamos a ver qué velocidad es. A ver, espera que me apareció alguien más. Bien. Voy a traerme las herramientas de dibujo. Decía entonces. Esa sumatoria de fuerzas externas, acá directamente la resuelve o la describe. Esto sería básicamente la sumatoria de fuerzas externas a mi volumen de control. Y ahora vamos a ver qué son. Y internamente, lo que yo sí tengo es una variación en el tiempo de integra dentro del volumen de control, CB sería control volume, W por la variación de masa. Y ahí W lo define como, claro, W en este caso sería la velocidad, el vector velocidad, W. En dirección de avance, porque estamos trabajando en el eje Z. Esto sería vectorial, por el diferencial de masa que se va produciendo, que va saliendo al exterior. Y, por otro lado, lo que sí produce cambio de cantidad, mejor dicho, el intercambio de energético, o en este caso de cantidad de movimiento con las fronteras, va a ser el flujo másico multiplicado por la velocidad de desplazamiento, que es W. En la salida, o sea, en la superficie de salida. Ahora bien, es decir, ahí lo que estamos viendo es qué aporte de fuerzas existen desde el
desde el interior del volumen de control hacia afuera. Ahora, desde afuera, ¿qué fuerzas o qué tipo de aportes existen sobre ese volumen de control? Y ninguno. No sé si tendrá, si estará apoyado en el piso. Si está apoyado en el piso, Por empezar, esto se está desplazando, está subiendo. Y acá lo vemos, está subiendo, quiero decir, está subiendo relativo al piso. Entonces, es decir, la fuerza que va a aparecer es la fuerza gravitatoria. La fuerza, la masa total retenida dentro del objeto multiplicada por la aceleración de la gravedad, que en este caso tendrá signo negativo porque es opuesto al desplazamiento y si asumimos un sentido positivo de la psi o de la z en este caso hacia arriba, hacia abajo va a ser negativo. Y además, este objeto se está desplazando, o sea, es una masa desplazándose a una aceleración determinada. Y esa aceleración va a ser la variación de la velocidad del objeto, del volumen de control completo, en el tiempo. Profe, pero esa aceleración no sería una aceleración, digamos, resultante. Porque, o sea, si bien si mi... Resultante del objeto, o sea, visto desde Claro, afuera, lo que se está desplazando es el objeto y entonces ese objeto está acelerado. Ahora, internamente, ¿vos qué ves? Bueno, el objeto puede estar variando su masa, después veo que lo descarta eso, o sea, lo simplifica y dice, bueno, no tengamos en cuenta la variación másica interna, tac, pero sí tengamos en cuenta el impulso que tiene, es decir, la masa que sale del objeto a la velocidad que sale de ese objeto, que es este término. Sí, acá yo me vivo mareando a veces, pero en realidad esto, claro, esto no se tiene en cuenta porque esto es la variación temporal en definitiva, vinculada con el volumen de control. Si no hay variación de la forma o del tamaño del volumen de control, esto siempre va a ser nulo. Pero la masa punto, fíjense que acá lo define, es una masa en función del tiempo. Es una masa que va a variar. Tendremos una masa inicial y se le va a ir restando el flujo másico, el mm punto, por el tiempo. En este caso esa es la definición de pérdida energética, pérdida de másica que tiene este ejemplo. Entonces, la fuerza o el impulso que tiene el cohete, que es este m punto por la velocidad de desplazamiento, la v, no va a ser la misma al principio que al final. Porque la masa a la que es la masa a la que se le está acelerando se va reduciendo. Pero no habíamos dicho que el caudal másico era constante. El caudal másico, sí, sí. Este caudal másico, esto es constante. Yo me confundí en el camino, pero porque no leí bien todo el enunciado. El caudal es constante, caudal, cantidad de masa por unidad de tiempo, pero lo que tenés adentro, esta m total, va a ir achicándose a medida que t avanza. Por eso define esta función. Está claro. Entonces, claro, entonces tendremos hacia afuera el objeto, digamos, del sistema, de mi ecosistema, verá al objeto, o aplicará sobre el objeto, al objeto, mejor dicho, dos fuerzas. Una fuerza de aceleración, de atracción gravitatoria, y otra fuerza de aceleración opuesta a la gravitatoria. ¿Por qué? Porque el objeto se está acelerando.
Y a su vez, el objeto internamente, el gas retenido dentro del objeto, del volumen de control, interactuará con el exterior a través de este flujo másico que se desplaza a una determinada velocidad v. De este balance, lo que vamos a sacar, en definitiva, es m punto, mejor dicho, vamos a borrarlo mejor, vamos a sacar la variación de la velocidad con el tiempo, que es lo que me interesa o lo que me pregunta el enunciado. Voy a obtener lo que acá llama aceleración relativa. Fíjense que de este análisis luego hace una integral entre la velocidad inicial 0 y una velocidad v cualquiera, que es básicamente lo mismo que hacer, o sea, llevarlo a una integración temporal, y de ahí obtiene una función, básicamente una función logarítmica. Más allá de entrar en el detalle de la resolución, yo lo que quiero que quede bien claro y bien visible, que básicamente con estos análisis lo que hacemos es comparar. El hecho de la igualdad implica una comparación, un balanceo entre las fuerzas externas que se aplican sobre el volumen de control y las fuerzas internas que resultan de esa interacción con el medio exterior. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe, yo por lo menos lo entiendo. Si, por ejemplo, acá tuviésemos que tener en cuenta, no lo planteé en el análisis, pero tuviésemos que tener en cuenta la fuerza de rozamiento, FD, que le suelen llamar fuerza de drag, que la fuerza de drag en general está vinculada, en general no, siempre con objetos en desplazamientos, es proporcional a la velocidad al cuadrado. Y acá vimos que la velocidad, en este caso, va a ser una función temporal. Es decir, no vamos a tener la misma velocidad al principio que al final. Entonces, si tuviésemos que tener en cuenta el efecto de rozamiento, ¿dónde lo tendríamos en cuenta? ¿Como una fuerza interna o como una fuerza externa? Externa. Perdón, no escuché bien. Externa. Externa, o sea, una fuerza de rozamiento FD aquí. Más, menos, depende del sentido que tenga la fuerza. Es decir, del balance, si nosotros tenemos que deducir la fuerza externa, si nos da un valor negativo, quiere decir que la dirección elegida era la errónea, era opuesta a la que tiene realmente. En general, creo que es un ejemplo relativamente sencillo. Otro ejemplo que no habíamos visto hasta ahora y que se asemeja, acá, vamos a verlo, que tenemos planteado este y otro ejemplo más en la planilla, el ejemplo del aspersor, que es el caso de balances de momento angular, donde ahí ya no hay un análisis de tipo lineal, sino tenemos que tener en cuenta flujos rotantes. Este es un ejemplito rápido de una bomba. Todos más o menos manejan cómo funciona una bomba centrífuga. ¿O tienen una idea de cómo funciona, qué características tiene? Vamos a ver. Acelera el fluido. Entrega energía al fluido. Entrega energía al fluido, así es. Creo que por ahí tenía un PowerPoint rápido, un ejemplito. No sé si lo alcanzan a ver este dibujo. Esto es una foto de una bomba centrífuga de eje horizontal, se le llama. En general el eje, a ver si puedo... Okay. Los ejes, decía, el eje de giro, el eje que hace rotar este aparato, está acoplado a algún motor eléctrico
o motor de combustión interna, no sé, algún equipo que hace girar este aparato. Y ese eje se acopla a esto que se ve aquí. Vamos a borrar todo esto. Bueno, borró todo. Decía, a esto que se ve en este lugar, que esto es básicamente dos platos donde en el interior tienen lo que se visualiza en este lugar, que serían lo que se conoce como álabes. Sí, placas curvas que obligan al fluido que ingresa, el fluido ingresa por este lugar, generalmente se ingresa por la sección, generalmente tiene una sección mayor, la aspiración, por la sección de menor diámetro de ese plato. Ingresaría por aquí. Y esto está girando, o sea, ese plato gira, el fluido al ingresar cambia de dirección, cambia de plano inclusive. Entonces, ¿qué hace básicamente la bomba? La bomba lo que hace es agregarle energía, no recuerdo el nombre de quién fue el que dijo eso, le agrega en definitiva velocidad al fluido, lo acelera y después, dentro de la misma bomba, lo que se hace es, por un efecto de cambio de tamaño de sección de paso, esa energía cinética agregada se la transforma en energía potencial de presión. Se lo frena el fluido y gana presión. Entonces, pero vamos al caso puntual de la bomba, del rodete, del elemento que gira, del impeller que dice acá. Básicamente el fluido ingresará axial, cambia de dirección y cuando entra en el plano del rodete, del impulsor, va a ingresar con una determinada velocidad, no sé si todos alcanzan a ver, una determinada velocidad de ingreso, que tendrá componentes tangenciales y componentes normales. Y después, a su vez, saldrá con otra velocidad mayor, que también tendrá componente tangencial y componente axial. ¿Lo ven a eso? Sí, sí, se ve. Sí, lo vemos mejor acá en todo caso. Esto sería esa ejemplificación, o sea, lo que ustedes veían antes era básicamente, aquí estarían los álabes. Entonces el fluido que, digamos, esta parte interior se agrandó aquí. Este sería un álave, acá se ve. Entonces el fluido va a ingresar con una determinada dirección que tendrá una componente normal y otra tangencial. Y cuando saldrá con otra dirección cualquiera y también tendrá una componente normal, tangencial. ¿Tangencial a qué? Tangencial a la circunferencia, al diámetro del plato. Y normal justamente a ese diámetro del plato. O sea, esa dirección normal sería el equivalente a una dirección radial de la circunferencia. A nosotros, básicamente, lo que nos interesa en este tipo de análisis y en los análisis de bombeo son las direcciones. ¿Qué dirección sería? ¿Tangencial o normal? La axial, o sea, la normal, perdón. La normal, ¿les aporta algo? No, no, la tangencial no sería. La tangencial, esta dirección. Esto es lo que nosotros buscamos en el análisis para ver cuánto se le aporta o no en el proceso de bombeo al fluido. Y en este caso, simplificado, nosotros tendríamos, por ejemplo, un flujo que ingresa, que luego va a hacer el cambio de dirección, va a ingresar con una determinada velocidad, como dice ahí, in, y luego saldrá con una velocidad out. Y decía, y
de eso, o sea, en mi volumen de control, ¿dónde pondrían ustedes el volumen de control aquí? Y entre las dos circunferencias, digamos. Claro, en Entre la la- zona, claro, entre esta circunferencia interior y la circunferencia exterior, que es donde me interesa analizar qué ocurre con el flujo de líquido. Entonces, mi flujo de ingreso tendrá una cantidad de movimiento dada por, en este caso, el radio interno, vectorial la velocidad por el flujo másico, o sea, en realidad, esta es la cantidad de movimiento, el P. ¿Se acuerdan? En física se le llamaba cantidad de movimiento con la letra P, ¿no? El P que trae el flujo entrante versus el P, la cantidad de movimiento que trae el flujo a la salida, el out, sale mal ahí. La cantidad de movimiento del flujo saliente, vectorial, el radio externo. ¿Por qué? Porque lo que generará torque, en definitiva, esto es básicamente torque generado, lo que genera torque es el flujo, la componente tangencial, quiero decir, no el flujo, la componente tangencial. La componente normal no me va a generar ningún torque. Y esta diferencia entre lo saliente y lo entrante es lo que balanceo con las fuerzas externas. ¿Y qué fuerzas externas podría haber aquí? O momento, en este caso sería cantidad de movimiento, momento externo, no fuerza. Y el que imponga el motor de la bomba. Claro, o la resistencia que tenga, mejor dicho, al desplazamiento del fluido. Este movimiento... Uy, aguárdame un segundo. Bueno, perdón. Decía, el movimiento o la energía que recibe el rotor para girar está vinculada con la resistencia que tiene, que le genera el fluido al pasar por este lugar. Digamos, al circular de un extremo a otro del rodete. Y eso en definitiva va a tener que ver con el torque, con el torque que genera el motor. O sea, el torque resistente, cuando estemos en un estado de equilibrio, va a ser igual al torque que genera el motor. Pero lo que importa aquí analizar es, o sea, lo que nosotros nos estamos preocupando en este momento es en analizar qué ocurre con el cambio de cantidad de movimiento entre el flujo entrante y el flujo saliente. Lógicamente, hay alguien que le está entregando esa energía. ¿Para qué? Para que cuando el fluido salga por el rodete exterior haya ganado en velocidad respecto de la velocidad tangencial inicial o la velocidad de entrada inicial. Bien. A ver si acá lo tenía. Ahí quería ver si en el libro había algún comentario adicional. No, acá no estaba eso. Aquí. Bien. Bueno, esto también se los recomiendo. Lean estos ejemplos. Como les digo, pueden leerlo aquí o pueden leerlo en la versión en castellano. No se tienen que complicar. En este ejemplo lo que pedía...
Sí, no decía mucho, pero básicamente esto es con números y ustedes de aquí pueden obtener cuál es el torque que se le aplica. ¿Por qué? Porque ustedes conocen tanto la velocidad saliente como los radios y los caudales. Ahora, los caudales, el flujo másico entrante y el flujo másico saliente, ¿son iguales? ¿Son distintos? ¿Qué pasa si son diferentes? ¿Qué pasa si son iguales? Para mí son iguales. En este ejemplo son iguales. Si fuesen diferentes, tranquilamente podría ocurrir. ¿Qué ocurriría? Es decir, yo tengo un flujo, por ejemplo, entrante menor al flujo saliente. Y pero eso no se daría cuando en el medio algo me estaría poniendo. Sí, está bien, el análisis es un transitorio. Claro. Yo quería porque no lo dije nunca hasta ahora, pero ustedes cuando plantean estos modelos, si asumen que estamos en un flujo transitorio, bueno, lo podemos plantear en una porción del proceso. ¿Por qué? Porque un transitorio implicará que, por ejemplo, como dije acá, ingresa menos de lo que sale. Después de un cierto periodo de tiempo, se vacía, se genera un hueco, se vacía el volumen interno, hasta que vuelve a ingresar una cantidad de masa, pero entonces ahí se genera un flujo pulsante. Lo mismo si la cantidad de masa que ingresa es mayor a la que egresa. En algún momento se genera una especie de traba. Y van a verlo más adelante, al final de la materia, si lo que ingresa es mayor a lo que sale, y eso se produce en un periodo muy corto de tiempo, es el equivalente a, por ejemplo, cerrar una válvula bruscamente. Eso, en definitiva, lo que genera son ondas de choque internas dentro del mecanismo, lo que se conoce como golpe de ariete. Si son en muy corto tiempo, el sistema no se acomoda, no se adecua, y lo que producen en general son deterioros. Cuando veamos bombas, vamos a ver que en general las bombas, cuando se produce una resistencia muy alta, aguas abajo, o sea, a la salida de la bomba en realidad termina entregando menor caudal, menor cantidad de líquido, y al haber mayor resistencia, se eleva en definitiva la energía que entrega, la carga que entrega, la presión que entrega, a la que entrega el fluido. Pero bueno, esto es un adelanto. De todas maneras, este análisis que estamos haciendo sirve justamente para analizar el comportamiento de una bomba de manera integral. Bien. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. ¿Ese torque, haciendo yo todo eso, es el torque que me produciría el fluido sobre la bomba o es el torque que impone que ya con la velocidad angular que tiene la bomba? Claro, es el torque, está bien la pregunta, ese es el torque necesario para agregarle esa energía al fluido para que el fluido, cuando sale en la parte exterior, tenga esta velocidad V-out mayor. ¿Por qué? Porque el fluido, si ingresa, o sea, vos pensás lo siguiente, el fluido va a ingresar por una sección determinada, que es el radio interior, por el ancho del rodete, y va a salir por una sección más grande, que es el radio mayor. Hacete la idea de que esto así, esto como si fuese un cañito, ¿no? Esto así es el radio interior. Y esto así es el radio exterior. Para el fluido pasar de ese diámetro interior más pequeño a un diámetro exterior mayor y ganar velocidad, tiene que haber recibido energía. ¿Se acuerdan de física? La ecuación de Bernoulli. ¿Cómo Sí, era? sí. La Claro, ecuación. pero o sea, la idea que sería igual, que mantener la presión, por eso hace, ¿o no? No Porque estamos hablando de yo, la presión. El fluido ingresa con una determinada velocidad inicial. Vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. Sobre 2G
Asumimos que la presión aquí es muy parecida a la presión afuera, lo descartamos a eso. O sea, no tenemos en cuenta el efecto de presión y tampoco tenemos en cuenta el salto de nivel. Y decimos que esta presión, esta energía cinética de entrada, va a ser igual, asumo que no hay pérdidas energéticas en el camino, va a ser igual a la energía que tiene a la salida. ¿Va a ser igual? No va a ser igual. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que a la salida tiene mayor velocidad. Por lo tanto, la energía cinética es mayor. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Tuve que haberle agregado al flujo entrante un determinado trabajo, una determinada energía. Para poder yo agregarle velocidad en una sección de mayor tamaño, lo que tengo que hacer es agregarle energía, que es el trabajo que le estoy agregando con este impulsor. Este trabajo es lo que calculo aquí. Es un trabajo que no tiene en cuenta las pérdidas energéticas debidas a fricción, y etcétera, y otras pérdidas. Básicamente de fricción. ¿Se llega a entender eso? Claro, sí, sí. Pero el tema, o sea, el fin de esto sería, yo siempre voy a, o sea, un ejercicio, o sea, a mí me va a dar una velocidad ya de salida en la que yo quiero llegar, entonces yo, haciendo todo este análisis, voy a sacar el torque que yo necesito tener para llegar a esa velocidad de salida. ¿O no? No, repetime, que no te entendí eso. Claro, o sea, yo, para esto, ponerle en estos casos, en este caso la bomba centrífuga, yo generalmente voy a tener que llegar a una determinada velocidad de salida, o sea, para hacer tal cosa. Entonces Claro, yo voy a necesitar, sí. necesitar calcular mediante este procedimiento un torque necesario para llegar a esa velocidad de salida. Claro, claro. Claro, Tal cual, así claro, es. Este sería un torque teórico. ¿Por qué? claro, Porque con esa velocidad de salida, como te decía, después cuando pasás al rodete, a lo que se llama el caracol, que sería una sección de mayor tamaño, donde sale el flujo y se conecta con la cañería de salida, al aumentar el tamaño, esa energía que tenías de velocidad se transforma en energía de presión. Y acá está la ecuación de Bernoulli. Para que voy a agarrar los gráficos para poder trabajar. ¿Qué quiero decir? Vos asumís, por ejemplo, que en la entrada y en la salida o sea, descartás los efectos de pérdida energética. Entonces, ¿qué decir? En la entrada yo voy a tener una determinada presión sobre ρ por G, o sea, sobre gamma, o sea, una determinada altura debida a la presión, un H debida a la presión que tenga en la entrada. A su vez, voy a tener una determinada velocidad. Supongamos que tomamos la velocidad, el módulo de velocidad ingresante, ¿no? Ni la tangencial ni la radial, porque esas después se componen por ángulos. Una determinada velocidad de entrada y un determinado nivel. Y lo mismo voy a tener a la salida. Una presión a la salida, una velocidad a la salida y un nivel a la salida. Yo te digo lo siguiente, asumí que antes de entrar en este lugar, la presión por acá es más o menos la misma que acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos términos no los tenés en cuenta. Además, asumí que la diferencia de altura real, física, entre la entrada y la salida es despreciable. Son monedas, muy poquito en relación a las cargas con las que estamos trabajando. Entonces, esto también lo despreciás. Entonces, si vos haces una diferencia entre la energía que tenía al principio, que estaba vinculada con la energía cinética, B al cuadrado, y la energía que tiene a la salida, también B2 al cuadrado, esa diferencia va a ser básicamente la energía que le entregaste, que le entregó la bomba al fluido para acelerarse de esa manera. claro, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Después, si haces el mismo análisis de Bernoulli entre este punto y la salida, donde aquí tiene mucha velocidad, pero acá esa velocidad disminuyó, entonces lo que vas a tener es que
acá es pura velocidad, acá a ver, si plantea Bernoulli va a tener v cuadrado aquí sobre 2G más una presión determinada sobre gamma, y luego tendrás lo mismo de este lado, suponiendo que acá no hay pérdida energética también. V cuadrado sobre 2G más una presión 2, o presión 3, llamémosle. Vamos a ponerle que este punto es el 3. Esto es 2 y el 2 también. Bueno, ¿qué pasa? Si yo aumento la sección de paso, la velocidad, si por el mismo lugar, digamos, si la misma cantidad de líquido, asumiendo lógicamente que es un flujo permanente, un caudal constante, si la misma cantidad de líquido lo hago pasar por una sección más grande, ¿qué va a ocurrir? La velocidad va a disminuir. ¿No? Sí, sí. Entonces, si la velocidad disminuye y asumo que no hay pérdidas energéticas o son despreciables, entonces, si esta velocidad disminuye respecto de esta, entonces la presión a la salida tiene que aumentar. Y es lo que se busca en las bombas centrífugas. Si bien se acelera el fluido, se lo hace ganar velocidad, no es lo requerido, no es lo que uno busca. Vamos a ver después, en el próximo tema, que la velocidad en el fluido en general implica disipación. Entonces, esa velocidad ganada lo que hacemos es quitársela y transformársela en presión. Y una pregunta, ¿disipación por el tema de la fricción o no? O sea, Fricción. por el tema Claro. del coeficiente de amortiguamiento por la velocidad. O sea, cada vez mientras más velocidad tengo, mayor va a ser esa fuerza de... Así es. Ahora vamos a ver cómo andamos de tiempo, pero vamos a ver. Sí, vamos a darle un rato más. Un par de ejemplitos más. Uno de ellos, relacionado con la presión. ¿Hasta aquí estamos? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Paso a otro tema o quieren hacer alguna observación? Bien. Bueno, entonces, decía, respecto de la presión. A ver si tengo el ejemplo por acá. Quería ver si... No. Vamos a ver. Tentación. ¿Dónde estaba esto? Fuerza son cuadros. Este ejemplo, que lo tienen en la planilla, es interesante porque justamente permite ver que además del intercambio de cantidad de movimiento debido al, por ejemplo, cambio de dirección en un flujo, en un volumen de control, existe también el efecto de la presión. O sea, es un punto a tener en cuenta. Aguarden. ¿Por qué? Vamos a ver si borro todo esto. Tiene que haber una forma de borrar todo automático, pero no sé cuál es. Bien, les decía, este sería un ejemplo donde tienen un codo, un accesorio que podría ser como si fuese un codo a 45 grados, ¿no? Se ubica en lo que, a qué me refiero, en cañerías, y lo vamos a ver cuando veamos la parte de cañerías, justamente un poco más adelante. Tienen distintos accesorios en conducción de fluidos. Tienen, por ejemplo, los caños horizontales, rectos, de distinto diámetro. A su vez tienen, para cambiar de dirección, existen lo que se le llaman codos, que son elementos que permiten modificar la dirección del flujo. Bueno, me salió un dibujo horrible. Y no sé si lo han observado, pero existen eso, a 90 grados, un cambio de dirección a 90 grados, a 180 grados, sería como un cambio de dirección en U, a 45 grados. Es decir, ustedes tienen distintas opciones para realizar. Y en general estamos hablando de elementos normalizados, elementos que cuando ustedes van y los compran ya está definido su tamaño, su forma de conexión, de acople, que desde el punto de vista del montaje simplifica mucho. En algunos casos puede haber elementos que se fabrican específicamente para un caso, para
conducción determinada. Entonces, este sería el caso de un accesorio como eso, es un codo que cambia, por ejemplo, de dirección. En este caso hay un ángulo genérico, phi. El ejemplo no me acuerdo qué le dice, pero ustedes pueden jugar con eso, pueden cambiar con... pueden cambiarle, decía, el ángulo, el diámetro, todo en esta tablilla. Y que además de cambiar de dirección, la sección de entrada, la sección 1, es mayor en este caso que la sección 2. Entonces, el fluido, ¿qué va a pasar? Va a venir con una determinada velocidad en la dirección X, V1, y cuando salga en la dirección, en la sección 2, saldrá con otra velocidad, veremos cuál es, que además tendrá componentes en X y en Y. Bueno, me exageré un poco con las componentes acá. ¿Se ubican? Entonces, en un caso como ese, ¿qué plantearíamos? ¿Cómo plantearíamos la ecuación de Reynolds? O el teorema de transporte de Reynolds. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Claro, ¿cómo plantearían este ejemplo ustedes, digamos? ¿Qué tendrían en cuenta? Olvídense de esto, no le den bola, porque tampoco le dice mucho eso. Les tiro una pista. Recuerden que el teorema de transporte de Reynolds lo que hace básicamente es comparar la sumatoria de fuerzas externas, decía, al volumen de control, con la sumatoria de fuerzas internas, en definitiva, a ese volumen de control. Por ejemplo, este podría ser un caso, y le doy otra ayuda, de algún dispositivo que yo quiero anclar, que yo quiero, de algún modo, fijar a una estructura, y lo que quiero saber es, bueno, a ver, ¿qué reacciones voy a tener que aplicar, qué fuerzas en X y en Y, para que este dispositivo conectado a no sé, un caño no salga disparado y se me desarme la estructura, se me desarme la cañería? Este tipo de fuerzas, ¿qué fuerzas serían? Externa. Las externas. Bien, hasta ahí estamos. Entonces, esto sería mi incógnita. Ahora, ¿cómo puedo hacer para resolver esa incógnita? Tendré, por supuesto, una fuerza externa en X y una fuerza externa en Y, por ejemplo. Claro, o sea, tendría que resolver la ecuación de transporte de Reynolds, pero en componentes, digamos. En componentes. Con los ángulos el de Tita, digamos. Claro, y tendré, por ejemplo, ¿qué tendré? Tengo, supongamos en un caso como este, un flujo constante, no hay deformación del volumen. Entonces, en este caso, si hay un flujo constante, o sea, un caudal constante, lo que te voy a tener básicamente es intercambio de cantidad de movimiento con las superficies, con las fronteras. ¿Y qué intercambio tendré? No tendrías que ver cómo cambió la componente que entra de velocidad en X, cómo salió después, digamos, que se fue para arriba. Claro, supongamos que tenemos una masa constante, decíamos, y tendremos. Y un caudal constante, perdón. Lo que ingresa es igual a lo que egresa. Y después tendremos una diferencia entre la velocidad de salida en X versus la velocidad de salida en Y, en X, que es toda la velocidad, es el módulo de la velocidad. ¿Por qué? Porque la componente, la dirección de la velocidad es en X. A ver si puedo correr esto.
Vamos a hacer así. Vamos a correrlo un poquito. No, no me deja. Qué quilombo que. Bueno. Y a esto, bueno, vamos a borrar y seguimos escribiendo abajo y después escribimos lo mismo en I. ¿Alcanza con esto? O sea, ese es el único intercambio de fuerzas con el exterior que tenemos. ¿No hay una diferencia de presiones entre 1 y 2? Claro, y está buena la observación, yo voy a tener en definitiva una determinada presión por área, presión 1 por área 1 a la entrada, y otra que se va, digamos, internamente va a ocurrir lo mismo, va a haber una acción y una reacción, una determinada presión, en este caso el vector de la presión será, no sería la presión, el vector fuerza tendrá una dirección, un sentido opuesto, pero como ya sabemos, la presión no tiene dirección, no tiene dirección ni sentido, es un valor puntual en un determinado punto del volumen, del dominio. Entonces, tendré una presión en la parte, en el área 1 y otra determinada presión en el área 2. Entonces, tendré que balancear, o sea, tendré que hacer la sumatoria de las presiones por las áreas, por áreas. ¿Qué quiero decir? Tendré que hacer presión 1 por área 1 menos, en este caso supongo que la presión 2 va a tener una dirección, o al revés, ¿no? O menos presión 1 por área 1 más presión 2 por área 2, pero ¿qué área 2? En realidad la proyección del área en X, sobre el eje X. ¿Se entiende? La componente de esta fuerza, presión por área, en dirección del eje X. Esto sumado a esto. ¿Me siguen? Sí, pero ¿no sería de la fuerza externa esa presión? ¿No sería parte de fuerzas externas? De la presión por el Claro, área. está bien. La presión por área puede plantearse como una fuerza externa. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes cuando cierran su volumen de control, la presión se transmite, digamos, como hay una continuidad, desde afuera hacia adentro y viceversa. Es decir, la presión que tengo de aquí para afuera va a ser la misma que tengo del volumen de control para adentro, en ese lugar, en esta superficie. En este caso sería un promedio de presiones, ¿no? Es decir, yo no es que acá afuera tengo presión y acá adentro no tengo nada. Y no nos olvidemos lo siguiente, yo lo que estoy haciendo es cortando una sección del fluido que pasa justo por el volumen de control. Y esa presión es parte interna de mi volumen de control. Es a la que está sometida el fluido dentro de mi volumen de control. En la sección 1 y en la sección 2. Si bien uno lo plantea como que es una presión externa al volumen de control, esa presión también se ve replicada internamente. Claro, yo por ahí lo decía porque, o sea, en la ecuación de transporte de Reynolds es como que no, en cantidad de movimiento no está. No, Por eso yo lo lo quería hice medio rápido, pero en la ecuación de transporte de Reynolds, lo que les dice, vamos a la ecuación, vamos a poner la genérica. ¿Dónde estaba? Acá, el teorema de Reynolds. Teorema de transporte de Reynolds, ahí está. Esto es un chiquero realmente. Vamos a borrar un poco. Les decía, lo que les dice esto es que lo que varía en el tiempo dentro de una propiedad dada dentro del volumen de control equivale a lo que varía volumétricamente dentro de ese volumen. En realidad sería lo que varía del volumen de control en el tiempo más lo que
intercambia, esto en definitiva es eso, lo que intercambia de esa propiedad entre las superficies de control. Aquí está mejor. Lo que se intercambia de esa propiedad con las superficies, no de control, con las superficies del volumen de control, eso decía. ¿Y qué se intercambia? No se intercambia solamente masa, como en este caso el flujo que ingresa versus el flujo que egresa. También hay un intercambio de fuerzas, porque lo que estamos evaluando en definitiva son fuerzas. La masa cambiando de dirección genera una fuerza resultante. Y a su vez, la presión al variar genera, si hay una presión a la entrada de mi volumen de control que es distinta a la de la salida, eso generará una fuerza resultante. No sé si me siguen. Claro, sí, pero pasa que, o sea, yo dije lo que dije porque el phi, digamos, y en mi phi, o sea, la propiedad de esa phi, que en este caso sería mi cantidad de movimiento, ya ahí, o sea, ya está el tema de la sumatoria de entrada, de la salida, de la cantidad de movimiento y demás. Claro. Por eso yo lo había tomado como una fuerza externa. Claro. No, está bien tu planteo, ¿no? La idea es justamente, lo planteé para que ustedes visualicen esto, para no caer en un error. O sea, la presión, no, si bien sería externa, o podría plantearse como externa en mi volumen de control, porque estaría de mi corte de este conducto, la presión en el fluido estaría actuando sobre el exterior, también está actuando internamente. La presión de esta superficie ideal hacia la derecha, o sea, en el interior va a ser prácticamente la misma que tengo a la izquierda. Entonces, si corto mi volumen de control, ¿yo qué voy a ver? Voy a ver hacia afuera que el fluido dentro de mi volumen de control quiere empujar al fluido que está a la izquierda con una presión P1, en la superficie 1. Y al fluido que está sobre la superficie 2 con una presión P2. Y todo eso es del fluido propiamente dicho. Mis fuerzas externas serían aplicadas sobre, por ejemplo, el recipiente que las contiene, o sea, el conducto. ¿Se visualiza eso? Claro, sí, entiendo. Antes de seguir avanzando, quiero hacer una observación. Nosotros estamos en la tercer clase. Uy, se me cerró esto. La tercer clase ¿cómo se llama? De balances integrales. O sea, estaríamos aquí, las aplicaciones de balances integrales, que fue un poco repartido. La semana que viene, o sea, el lunes, en principio está pensado, porque ya no habría muchos temas más, una consulta. Y el examen, que va a ser un examen que les vamos a enviar, ahora les muestro, va a ser la semana del 5 al 9. Ahora vamos a ver bien. El examen yo no lo tengo habilitado, pero ustedes lo van a ver en pocos días como les va a aparecer así, el día que se habilite. Primer parcial van a ingresar y ahí se van a descargar un archivo, y después les vamos a explicar cómo es, un archivo comprimido donde van a estar varios exámenes. A cada uno se le va a asignar un examen. Eso le vamos a dar, después nos tenemos que organizar bien, pero en principio, por ejemplo, le vamos a dar desde el martes a la mañana hasta el miércoles al mediodía, a la tarde, vemos. O sea, 2 días, por ejemplo, para que lo resuelvan y lo envíen también por este medio. Pero en principio, a ver si puede ingresar. Claro, ahí van a tener los enunciados y después ustedes por aquí van a tener que subirlo a esta misma página. En el caso después de que se les, como ya pasó varias veces, que se caiga la página, podemos de extenderlo o de que lo manden por mail, eso no es problema. Al respecto, ¿ustedes cómo están en este sentido? Yo tengo medio un lío cuando planteo las cosas de la manera, digamos, con la ecuación básica de Reynolds,
Se me genera medio un quilombo. Pero bueno, será cuestión de verlo. Y a ver, ¿tenés un ejemplo que podamos encarar, que podamos analizar? No, por ejemplo, con ese que estábamos viendo recién, Este ejemplo, claro. no sabía muy bien cómo plantearlo desde las integrales, digamos. Sacando de lado las integrales a ver, la integral ¿qué implica en este caso? Acá vos tendrías una sola entrada y una sola salida, entonces la integral es la sumatoria, dicho de manera grotesca, de todos los aportes que tengas. En este caso tenés un aporte que ingresa y un aporte que egresa. Ese integral sería básicamente una diferencia, ¿no? Sí, exacto. Se anota, digamos, la notación matemática generaliza, no es el objetivo que complique. Si vos tuvieses, como un ejemplo como este, varias entradas y varias salidas de flujo, y bueno, vos tendrías que hacer la sumatoria de las entradas, y la sumatoria de las entradas, ¿qué implica? Y la sumatoria de las entradas, vamos a decir, la sumatoria de todas las entradas, va a ser, básicamente, el caudal, cada caudal que entrada, claro, cada caudal de entrada por su velocidad de entrada, por la masa de entrada, caudal másico, o sea, caudal por densidad, o sea, caudal másico de entrada, cada uno de esos caudales másicos de entrada, por la velocidad con que ingresa. O sea, si tenés un cañito que ingresa, no sé, 10 kilogramos por segundo a, digo valores al voleo, a 5 metros por segundo. Bueno, 10 kilogramos por segundo por 5 metros por segundo. Más, en otro cañito entra 1 kilogramo por segundo a medio metro por segundo. Un kilogramo por medio metro. Entonces vos vas sumando todos esos aportes y los balanceás con los que se van. Sumás todo lo que se van versus todos los que entran y haces la diferencia. Sí, el concepto lo entiendo, no lo puedo plantear en este caso en particular, ponele, pero qué sé yo, capaz que es cuestión de sentarme a hacerlo. Bueno, cortemos acá. El lunes yo quiero que ustedes me vengan con todas las preguntas. Les voy a cagar el fin de semana, como he intentado hacerlo hasta ahora, evidentemente no lo he logrado, pero yo quiero que el lunes ustedes me vengan hayan practicado, para poder llegar al punto de la práctica de este tipo de ejercicio, tienen que haber leído la teoría. Tienen que haber, por lo menos haber visto los videos y haber algo leído la teoría. Y después sí se pueden poner a plantear. Mecánicamente esto mucho no se resuelve. No es fácil o sea, memorizándolo no tiene mucho sentido porque acá lo práctico es analizándolo. Entonces les digo de vuelta, el lunes yo los quiero practicados, con dudas y trabajamos sobre sus dudas. De esto y de los ejemplos de hidrostática o de propiedades. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta ya que está ahí ¿Cómo sobre no? eso? Dale más. Si yo tengo en cuenta el tema de la fuerza producida por las presiones, Sí. ¿cómo es el sentido de uno o de otro? O sea, vos dijiste, ¿lo puedo tomar como una fuerza externa o como una interna? Ahora. No, en realidad sí. Yo lo que digo, pensada para este volumen parecería como que para este volumen de control sería una fuerza externa. ¿Por qué? Porque yo corté mi volumen de control acá. Entonces de acá afuera que tengo una presión externa del fluido que intenta entrar hacia el interno. Pero en realidad también hay una presión interna hacia afuera. Entonces, en realidad es una fuerza interna eso. Esa fuerza de presión es interna. Es del fluido que se opone, por ejemplo, al avance del fluido que ingresa por la izquierda. Claro. Pero entonces yo qué tendría que poner? Tendría que poner menos P1 por A1 Tal más cual. P2 Más por A2. P2 por A2. ¿Por qué? Manteniendo la convención de signos, claro. Está perfecto. Claro, claro. Cada vez era mi duda, pero no sabía si usarlo como una fuerza externa y poner más P1 por A1 o ponerle negativo. Claro, porque la fuerza externa, imagínate que tiene más que ver con el contenedor de este fluido que del fluido mismo.
todo lo que tiene que ver con presiones y velocidades son propias del fluido y que son reacciones en definitiva al desplazamiento del mismo, a su desplazamiento. Claro, sí, sí. Igual ahí me di cuenta que si yo lo tomo como una fuerza externa y después lo paso para otro lado, me queda como la la presión interna, o sea, la fuerza de la presión interna, no sé si me explico. Es decir, Repetime, si no te entendí. si yo paso primero, si yo lo tomo como una fuerza externa, entonces a mí me quedaría P1 más A1 menos P2 por A2. Ahora, si yo a eso lo tomo una fuerza externa y lo paso para otro lado, se me cambia de signo, entonces ahí ya me toma como la fuerza de presión interna. Claro. No Está sé bien. si, o sea, tomarlo de una forma u otra da lo mismo, me parece. Claro, es exactamente igual, de acuerdo. Sí, sí. No sé si el resto entendió tu planteo. O sea, el tema es saber bien dónde ponerlos y después ahí, bueno, ahí sí hacer el pasaje, lo que sea, pero Así el es. tema Miren, yo les diría, este ejercicio háganlo, más allá de vuelta, usen esta planilla como práctica resuelta. Jueguen con esto para verificar sus resultados. Esto lo tienen que hacer a mano en una hoja, ¿no? Tienen que ponerse no esperen que cambiando estos datos van a aprender a hacer esto, no. Tienen que jugar con ejercitar estos ejemplos. Este es un muy buen ejemplo. Los ejemplos, este ejemplo de un chorro, acá está resuelto. Bueno, esto creo que está, claro, está en el White. Es un ejemplo, un ejercicio del White. Ustedes lo pueden encontrar en esta página del solucionario. Pero básicamente, ¿aquí qué tienen? Tienen un fluido que va por un conducto, se reduce la sección, es un jet, y ese chorro golpea sobre una placa. Entonces ahí lo que hay que calcular es cuál es la fuerza que hay que hacer para retener esa placa de manera tal que el fluido no la desplace. Es una mezcla entre este ejemplo que habíamos visto por acá, ¿cuál era este ejemplo? El que vimos en la clase anterior, y algo parecido a lo que estamos viendo ahora de cambio de dirección. Bueno, acá podrían analizar eso, no sería exactamente, tal vez aquí no tenga sentido hacer un análisis de presiones, pero pueden jugar con este ejemplo bastante bien. Acá tienen algo parecido también. Este si quieren lo vemos, este es medio facilón, no tiene mucho bollete. El ala B móvil, este también les recomiendo que lo hagan. Bueno, por ejemplo, acá en ninguno de estos tienen que tener en cuenta la presión. ¿Por qué? Porque acá en todos estos se plantea que la presión es la atmosférica. Es decir, esto es un chorro que ingresa en este plato, que lo hace cambiar de dirección, no plato, que sea un álave, y está todo abierto a la atmósfera. Pero podría tranquilamente ocurrir que esto esté dentro de un conducto. A ver si... Vamos a ver si borro un poco. Podría ocurrir tranquilamente, como ejemplo, que esto esté encerrado en un conducto que, por ejemplo, cambie de sección. Entonces, acá voy a tener una presión de salida, presión 2. Acá, en este lugar, en la entrada, voy a tener una presión 1. Y tendré un área 1 y un área de salida 2. El simbolito de ρ implica el área. En ese ejemplo, y si ustedes conociesen las velocidades de entrada y de salida, podrían calcular cuáles son las fuerzas resultantes, o sea, las reacciones que tengo que tener en el sistema, por ejemplo, para que esto no se escape y se me vaya al diablo. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener, además del aporte de las velocidades, que en este caso van a cambiar de dirección, el mayor aporte en este caso sería el cambio de dirección, quizás también tendré un cambio de cantidad de movimiento vinculado con la desaceleración de ese flujo, a la salida sale a menor velocidad, por ejemplo, y a su vez habrá diferencias de presión. En ese balance de presiones por área y cantidad de movimiento de flujo a la entrada y a la salida, tendré la resultante de fuerzas que tendré que aplicar para retener ese elemento.